Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. ¡Qué lindo! Aprendiendo con Jesús hacemos nuestro camino, queridos niños. Hoy, Jesucito que nos quiere, Jesucito que nos ama, y aquí nos encontramos para hacer un lindo camino. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Abraham. Abraham, muy bien, el padre en la fe, nuestro papá en la fe, Abraham. Este va a ser el tema que nosotros, queridos chicos, vamos a escuchar qué nos dice Jesucito, qué nos va enseñando Jesucito sobre la historia de Abraham. Y para eso vamos a escuchar el capítulo 12 del libro del Génesis, queridos chicos. Entonces vamos a estar atentos, como siempre, la palabra de Dios desde la Biblia. Queridos niños, conozcamos sobre la historia de Abraham. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos niños, esta es la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, es la palabra de Dios que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos dinamiza, queridos niños, nos hace caminar, nos hace trabajar y sobre todo nos hace entender cuál es el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, queridos niños, aquí nos encontramos para dar pasos importantes. Estemos atentos, porque ahora, queridos niños, nos vamos a ir preparando para conocer mejor la historia de Abraham. Cada uno, como siempre, no se olviden tener su cuadernito, tener allí también su lapicito para escribir y sobre todo tener la Biblia, la palabra de Dios. Aprender, conocer, saber quién fue Abraham, qué nos cuenta en la historia de la salvación este personaje tan importante, quien Dios ha llamado para ser nuestro Padre en la fe. Queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos El Sultán me espera. Gracias, hermano Lobo, por haberlos llamado. Llegarán pronto y escucharán lo que debo decirles. Ustedes, hermanos y hermanas, sepan que son muy amados por su Creador. Él mantiene viva dentro de ustedes la semilla de sus hermanos y de sus hermanas, que se refugiaron en el arca de Noé para que sus especies no fueran borradas por el diluvio. Él los salvó porque los ama, recuérdenlo siempre. Ahora vayan y alaben el nombre del Señor por los preciosos dones que les da cada día. Allá están, son ellos los peregrinos que van a Tierra Santa. Miren allá arriba, miren. ¿Quiénes son esos? ¿Tú sabes quiénes son? Parecen unos locos. Sí, parecen locos. ¿Por qué vienes hacia acá? ¿Quiénes serán? ¿Y ustedes quiénes son? Soy Francisco y estos son mis frailes. Vamos a Tierra Santa. También nosotros pasaremos por Roma para recibir del Papa la licencia y luego nos embarcaremos en Otranto. Vengan con nosotros. Misere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam, amplius lava meat, iniquitate mea et, a peccatum munda me, quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum. ¿Ese Francisco es el verdadero Francisco, hermano? Él es San Francisco de Asís. Y disculpa, ¿es verdad que hace milagros? Anuncia la palabra del Señor, convierte a los pecadores, hasta los adinerados. Esos son los milagros que hace Francisco. Estoy muy cansado. Sí, yo también. Hemos caminado mucho. Qué bueno, lo necesitábamos. No sabía que tú eras famoso. ¿Soy famoso? ¿Por qué? ¿No te llamas Francisco y vienes de Asís? Soy Francisco, tu servidor. Vas a Tierra Santa a liberar el sepulcro de Cristo, pero tú y tus frailes no tienen ni siquiera un arma. Voy a hablarle de Jesús al soldano para que se convierta y salve su alma. Entonces estás derrotado. Llevo esta espada y... así ganaré. Hermano, parece que quieres hacerle la guerra al soldano. Es lo que acabo de decir. Pero antes tienes que bañarte muy bien. ¿Ah? Sí, tienes que bañarte. Tú yedes, hermano. No yedo, me bañé antes de partir. Díganselo ustedes, ¿yedo o no? Oh, entonces es cierto, yedo aunque siento que estoy limpio. Los que yeden son tus pecados. Entonces, ¿qué debo hacer? Arrepiéntete y pídele perdón al Señor Jesucristo.
De otra forma, lo que vas a hacer no te dará la vida eterna. Pero yo no soy capaz, nunca le he pedido perdón a nadie. Y además, ¿cómo se hace para pedirle perdón a Dios? Cuando estemos en Roma por penitencia, subirás la escalera santa y luego te confesarás. Confiésame tú, te lo ruego. Contigo sí podría hacerlo. Yo no soy un sacerdote, no puedo confesarte. En Roma encontrarás uno que lo haga. Solamente así podrás ir a Tierra Santa y salvar tu alma. Padre nuestro que estás en los cielos, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. En penitencia, sube tú también de rodillas la escalera santa, como hacen todos los demás pecadores. Vizcardo, ve de rodillas. Habla con él mientras subes y lloras sobre tus pecados. Él te escuchará, hermano mío. Confiésate con el sacerdote que encontrarás en la cima de la escalera. Francisco, te agradeceré toda la vida. Adiós, hermano, y buena suerte. Buena suerte a ti también. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, Jesucito que nos enseña, Jesucito que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, nos dinamiza, queridos chicos. Entonces, mucha atención, vamos a despertarnos y vamos a conocer quién fue nuestro padre Abraham. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es Abraham. El día de hoy entonces sobre Abraham. Ya dijimos que es el padre de la fe, pero ahora vamos a conocer más. Vamos a escuchar lo que nos dice la Biblia. Ya hemos leído la palabra de Dios, pero ahora queremos fortalecernos más, queremos conocer más. ¿Qué es lo que Dios nos va enseñando? Atención, queridos niños, y veamos lo que el Señor nos cuenta sobre Abraham. Pasados muchos años, no sabemos cuántos, Dios puso en marcha su plan para salvar a esa humanidad que tanto se alejó de Él. Y Dios que pone entonces este plan de salvación, así le llamamos, queridos niños, es un proyecto. Yo quiero salvar a los hombres, les quiero ayudar a los hombres, quiero que los hombres caminen bien, quiero que los hombres hagan bien su vida, quiero que los hombres verdaderamente entonces se empeñen y hagan así como yo les he regalado en la creación, que se desarrollen y que vivan bien. Y entonces viene el plan de salvación, porque nosotros no es que hicimos tan bien, queridos niños, hemos pecado. Adán y Eva no han obedecido a Dios. Nosotros somos hoy Adán y Eva, queridos niños, cuando somos desobedientes, cuando queremos ser autosuficientes, es decir, nosotros queremos hacer por nuestra propia cuenta. No queremos escucharle a Dios, no queremos escuchar sus mandamientos. Entonces Dios dice, bueno, tengo que hacer otro plan, tengo que hacer otro proyecto, tengo que hacer otro camino, a ver si los hombres, a ver si estos niños, a ver si esta familia, a ver si me entienden y comprenden que yo quiero que ellos sean felices, pero para eso le vamos a mostrar un camino de felicidad, un camino de salvación. Vamos a seguir escuchando entonces, queridos niños, qué nos dice hoy Jesucito en su enseñanza. En la ciudad de Ur vivía un hombre llamado Abraham. Tenía muchos rebaños y criados. Un día Dios dijo a Abraham, deja tu tierra y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré
y haré famoso tu nombre. Y así Abraham, queridos niños, allá de su lugar donde vivía, de Ur, de los caldeos, de ahí Dios le llama, le busca y le dice, bueno, Abraham, te he elegido a ti, quiero que me ayudes. Señor, yo soy un viejo, ¿cómo voy a hacerlo? No, yo quiero que tú me ayudes, Abraham. Quiero hacer contigo un plan, un proyecto, para que a través de ti la humanidad, los hombres, todas las familias puedan ser bendecidos en tu nombre. Quiero que dejes tu tierra, quiero que te vayas allí donde yo te voy a enviar, porque quiero salvar a la humanidad, quiero que los hombres sean felices. Vamos a seguir escuchando más qué nos dice hoy el Señor. Abraham obedeció. Con este viaje empezaba una larga historia, la historia del pueblo de Israel. Y deja tu tierra y todo aquello donde tú vives y vete allá donde yo te voy a mostrar. Queridos niños, esto es un desprendimiento, esto es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Dejar las cosas del mundo, las cosas pasajeras, para poder centrarnos en lo esencial y en lo fundamental. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo tenemos que realizarnos nosotros? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar nosotros? ¿Verdad, queridos niños? Esto es muy importante y esto es lo que el Señor hoy nos está pidiendo y esto es lo que el Señor hoy quiere que hagamos. Y entonces vamos a concentrarnos, vamos a mirar, vamos a procurar hacer ese caminito, queridos niños, de amor, de paz, de serenidad, así como Abraham, que quiere construir y traer esa paz y esa serenidad para el pueblo. Entonces le obedece a Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando le dice, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, porque allí tendrás que hacer mucho, mucho, mucho bien a la gente. Vamos a seguir escuchando qué nos dice hoy Jesucito. Y así, queridos niños, primero Abraham obedece cuando el Señor le dice, deja todo lo que tienes ahí y vete a la tierra que te voy a mostrar. Lo importante es que Abraham obedece. Abraham se va detrás, obedece al Señor, porque va a comenzar esa nueva historia, ese nuevo plan de salvación. El plan de salvación, el proyecto de salvación quiere decir, queridos niños, que nosotros nos ponemos en manos de Dios para poder hacer un camino lindo, para poder hacer un camino donde nos realicemos, donde todos nos entendamos, donde todos nos queramos, donde podamos hacer una familia, que nos ayudemos, una comunidad donde todos nos pasemos las manos, queridos niños. Esa es la vida del cristiano. Si nosotros no hacemos eso, queridos niños, en realidad no estamos viviendo como cristianos, como el Señor nos pide. Pasar la mano al que necesita, ayudar al hermano que necesita, pasarnos la mano y crecer en comunidad, queridos chicos. Bueno, estemos atentos porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús conducido al Calvario con la cruz a cuestas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, donde Jesús mismo viene a caminar con nosotros y a enseñarnos, queridos chicos, eso es lo más importante. Jesucito que nos enseña, Jesucito que nos acompaña, Jesucito que nos ayuda a ser buenos chicos, Jesucito que siempre entonces está a nuestro lado, indicándonos el camino, queridos chicos. Bueno, ahora entonces vamos a seguir un poquitito más. Vamos a ir adelante, queridos chicos. Vamos a procurar hacer bien las cosas como el Señor nos va enseñando. Y ahora viene por eso las preguntitas. Quiero saber, queridos niños, como primera preguntita, ¿qué pasó después de que el hombre haya pecado? Capítulo 3 del Génesis. Y luego en el capítulo 11 también la Torre de Babel. ¿Qué hizo Dios para solucionar este problema del pecado, queridos niños? Pasados muchos años, Dios puso en marcha su plan para salvar a la humanidad que tanto se alejó de Él. Muy bien, queridos niños, Dios puso en marcha este plan de salvación. Plan de salvación significa un proyecto. Dice, bueno, los hombres se portaron mal, estos niños no hicieron bien las cosas, no hicieron sus deberes, es como decir así. Cuando la maestra dice, estos niños no hicieron los deberes, vamos a poner un plan de salvación. Vamos a poner un plan para que estos niños puedan hacer su tarea. Porque no obedecieron, porque no hicieron bien las cosas. Entonces vamos a volver a rehacer. Eso es lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros entonces nos olvidamos del Señor,
El Señor, sin embargo, dice, bueno, tenemos que hacer de nuevo una historia de salvación, un plan, para que todos verdaderamente vuelvan de nuevo a este camino de salvación. Bueno, queridos niños, vamos a ir así entonces conociendo qué es lo que Dios va haciendo y ofreciendo a los hombres. ¿Y a quién Dios llamó, queridos chicos, este hombre que vivía en la ciudad de Ur? ¿Cómo se llamaba, queridos chicos? El hombre que vivía en la ciudad de Ur era Abraham. Muy bien, este es Abraham. Abraham, su nombre significa, queridos chicos, Padre de las naciones, Padre de los pueblos, Padre de las naciones, es decir, papá de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Abraham, papá, pueblos, el Padre de los pueblos. Queridos chicos, qué importante entonces, Dios que elige a un hombre que se va a poner al frente, el Padre de nuestra fe, y nos va a decir, este hombre a quien yo he llamado, ustedes tienen que seguir. Mírenlo bien, conózcanlo bien. Este es Abraham, este es a quien yo estoy eligiendo, queridos niños, para que ustedes lo puedan seguir. Este es el niño a quien ustedes deben seguir para fortalecerse, queridos chicos. Y qué lindo que es esto. Esta es la mejor manera y esta es la forma como nosotros tenemos que dar pasos importantes en nuestra vida, queridos chicos. Bueno, queridos chicos, vamos ahora a la tercera preguntita, a ver si podemos responder. ¿Y qué le dijo, queridos chicos, Dios a Abraham para que pueda recomenzar a reconstruir y hacer este plan de salvación? Dios dijo a Abraham, deja tu tierra, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Muy bien, niños, en el capítulo 12 del Génesis, justamente del versículo 1 en adelante, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Dios le llama a Abraham para que él le obedezca, para que él haga el camino, para que él se esfuerce, para que él camine. Eso es lo que le está pidiendo, queridos chicos, y esto es lo lindo, y esto es lo maravilloso, y esto es lo que nosotros hoy también le pedimos a Jesucito. Esto es también lo que nosotros hoy le pedimos al Señor. Esto es lo que le pedimos a Dios, que nosotros hagamos un camino, que nosotros nos pongamos en el camino de Dios. Y esto es lo que también le pedimos hoy nosotros, queridos niños, y cada uno de nosotros, entender cuál es el plan de salvación del Señor, entender lo que Dios nos está pidiendo. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, porque es la única manera como nosotros podemos recomenzar y hacer el plan de Dios, el proyecto de Dios. Queridos niños, y ahora entonces vamos concluyendo nuestra catequesis y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga y sobre todo vamos a invocar la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición del Señor, como siempre, que nos fortalezca, que nos ayude y que hagamos sobre todo un camino de fe, un camino de salvación, escuchando y siguiendo las normas de Abraham. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.